Mi nombre es Consuelo Borrero. El día de hoy vamos a dar inicio al desarrollo de la unidad 1, la cual se encuentra estructurada en 3 grandes unidades para poder dar complemento a todos los aspectos que están contenidos dentro del el lenguaje gráfico. Dentro de la unidad 1A vamos a desarrollar lo que es la importancia y utilidad de la representación y la solución gráfica de los problemas de ingeniería. Seguidamente, los instrumentos y materiales para el dibujo. Se dará la descripción y su uso correcto, así como lo que es la simbología gráfica. En la unidad 1B desarrollaremos lo que es el vocabulario de líneas, la valorización de la expresión y los símbolos. Y para cerrar la unidad 1 tendríamos la parte 1C, que corresponde trazado a mano alzada, las técnicas y el croquis de piezas e instrumentos para la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica. Dando secuencia al desarrollo de la unidad 1A, encontramos dentro de la importancia y utilidad de la representación de la solución gráfica de los problemas de ingeniería, podemos determinar lo siguiente: que el dibujo técnico es una herramienta fundamental en el desarrollo de las ingenierías, por ser la base de comunicación gráfica de las ideas o proyectos a ejecutar, permitiendo la claridad y exactitud de los proyectos mediante la elaboración de los planos. Por lo tanto, en la medida que un plano, un dibujo esté lo más detallado y claro posible, en esa misma medida se podrá llevar a cabo el desarrollo del proyecto que se desea realizar. Es importante destacar que en el siglo XIX la representación gráfica y el dibujo cobran una importancia desde el punto de vista comunicativo, nunca antes vista, con importantes avances en el campo de la ingeniería, particularmente en el sector de construcción. Luego de la revolución industrial, la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos permitió un amplio aprovechamiento de las ventajas de las gráficas, los diagramas y el dibujo para expresar y registrar las ideas y la información. Es decir, que se convirtió en un vocabulario universal en donde todas las personas involucradas lograban entenderse y desarrollar sus ideas de forma más clara. Por lo tanto, el dibujo industrial actual es un lenguaje gráfico, preciso y de aplicación universal, que tiene su fundamento en la geometría, pero también emplea símbolos, representaciones simplificadas y convenios. En este aspecto sobre los símbolos y las representaciones simplificadas, deriva de cada especialidad, tiene un lenguaje muy propio y muy interno para expresar un elemento específico. En electrónica se hace de una manera, igualmente a nivel de ingeniería, igualmente de ingeniería mecánica o de ingeniería eléctrica. Igualmente, arquitectura también tiene un lenguaje, una simbología interna que en la medida que el dibujo se va desarrollando, este aspecto se va conociendo y se hace de más fácil uso y dinamismo al momento de elaborar cualquier tipo de trabajo a nivel de dibujo técnico. Dentro de los instrumentos y materiales para el dibujo, tenemos los que a continuación vamos a señalar, donde daremos la descripción y el uso correcto de su utilización. Es importante señalar que los instrumentos de dibujo técnico son un conjunto de herramientas utilizadas tradicionalmente y de forma especial en la delineación de planos normalizados. Estos instrumentos pueden ser utilizados para representar y rotular modelos a escala. Más adelante desarrollaremos lo que indica, lo que significa el rotular y lo que son las escalas. Asimismo, para el diseño de todo tipo de dibujo se emplean estos instrumentos y estos materiales que desarrollaremos a continuación. Dentro de esta sociedad cambiante constantemente, es destacable que en la actualidad su uso ha sido desplazado en gran medida debido a la generalización de los equipos computarizados, convertidos en las herramientas principales de la delineación.
Entre ellos encontramos el AutoCAD, el Sketch, el BIM y otra línea de programas computarizados que permiten diagramar, dibujar de forma precisa y rápida para dar respuesta a los clientes y a las necesidades que cada uno de ellos nos plantean a nosotros como profesionales. Entonces, pero es importante, muchachos, que para nosotros poder utilizar el AutoCAD o cualquiera de estos programas que permiten la digitalización, debemos saber cómo llegar a eso. Y para llegar al debido uso de estos programas, debemos manejar los instrumentos y los materiales del dibujo técnico, porque si no, no vamos a saber compaginar lo que es la parte de manual con la parte tecnológica. Dentro de los utensilios de trazado usados tradicionalmente en el dibujo técnico, encontramos como un punto primordial lo que es el lápiz. El lápiz es una herramienta fundamental para el dibujo y están clasificados dependiendo de la dureza de su mina. En el mercado se consiguen minas duras y se consiguen minas blandas. Dentro de las minas duras están todas las líneas de las H. HB es la mina de lápiz neutral entre los duros y los blandos. Y luego comenzamos 1H, 2H, 3H, 4H. Entre el número sea mayor, indica que la mina es más dura. Por decir algo, un lápiz que sea 8H, 6H es una mina extremadamente dura y su trazo va a ser muy claro. Lo mismo ocurre, pero al contrario, con las minas B. 2B, 3B, 4B, hasta 8B. Actualmente están sacando minas 12B, que son minas extremadamente blandas y su trazo es más oscuro y grueso, ¿sí? A nivel de portaminas, que también es un instrumento que se emplea para la elaboración de dibujo técnico, ellos varían el grosor de su mina, va desde 18 milímetros, 25 milímetros, 5 milímetros y 0.7 milímetros. También se consiguen en el mercado unos lápices que son definidos, unos portaminas que se llaman portaminas bobo. Ellos tienen una mina más gruesa que va desde 4 milímetros, 2 milímetros, 4 milímetros y llega hasta 5.6 milímetros. La dureza de la mina HB es el punto intermedio entre las minas blandas y las minas duras. Como podemos apreciar en la imagen adjunta que tenemos en la diapositiva, podemos observar cómo tenemos la mina HB, que es el punto intermedio, y la medida que nos vamos a hacer incrementando el número en las minas H, el trazo se hace más claro. Caso contrario, ocurre con las minas B, que a mayor número, ellas son más gruesas y más oscuro es su trazo. Es importante señalar que los lápices B tienen la mina blanda. Esto hace que con poca presión marquen mucho. Por este motivo se utilizan para definir los resultados finales, igual que los H. Podemos encontrar desde la B hasta la 2B y actualmente se está comercializando o comenzando a comercializar lo que son los lápices 12B. Seguidamente de la utilización del lápiz encontramos el rapidógrafo o pluma. El rapidógrafo es un elemento que se utiliza con tinta. Él trae un depósito en el cual se coloca la tinta, se vuelve a cerrar el depósito y él da trazos desde puntas muy finas como el 0.1 hasta la mina 0.5. Entonces, este instrumento también ha quedado desplazado por la utilización del AutoCAD, pero en su momento era muy utilizado para la elaboración de planos o de dibujos técnicos de alto nivel y de gran calidad. Cuando se dio su utilización, ellos se emplean sobre casi cualquier superficie de papel o de lienzos y servían tanto para dibujar o para escribir. Son unos instrumentos de alta precisión de gran calidad. Actualmente siguen estando en el mercado y se siguen utilizando, pero ya no con la misma demanda que años anteriores. Después del lápiz y del rapidógrafo hay un tercer elemento o instrumento que es fundamental para la elaboración de los dibujos técnicos, que son las escuadras. Ellas están compuestas por la escuadra y un cartabón. La escuadra es el instrumento
que contiene un ángulo a 90 grados y dos ángulos a 45 grados. El cartabón, por su lado, tiene un ángulo de 90 grados, uno de 60 y uno de 30 grados, ¿sí? En ambos casos son reglas que forman un triángulo rectángulo, es decir, el ángulo a 90 grados, que lo podemos apreciar en la parte inferior de cada una de las escuadras. Tenemos el cartabón, que tiene el ángulo de 90, como habíamos hecho referencia, y los otros dos ángulos de 60 y de 30. Seguidamente encontramos lo que es la regla T, que posee dos brazos perpendiculares entre sí y el brazo transversal es más corto. Ella se emplea de apoyo sobre la mesa o el tabloide en el cual se está trabajando. Colocada la regla T, bien fija a la mesa, fija en el sentido perpendicular o paralelo a la mesa. Sobre ella se apoyan las escuadras para poder desarrollar líneas paralelas o perpendiculares a un objeto o a un elemento dentro del dibujo. Ellas se fabrican de madera o plástica y se emplean para realizar líneas paralelas a nivel horizontal o líneas paralelas en el sentido vertical, de forma rápida y precisa. También sirven como punto de apoyo a las escuadras y para alinear el formato o proceder a su fijación. Asimismo, tenemos lo que es la regla graduada, que es la que hemos usado desde nuestros primeros comienzos en la vida académica, desde primaria, siempre nos han pedido en nuestras escuelas o en nuestro proceso académico una regla, la cual se llama regla graduada. Es un instrumento para medir y trazar líneas rectas. Su forma es rectangular y plana y tienen en sus bordes grabaciones de decímetros, centímetros, milímetros y algunas vienen también expresadas en la unidad de las pulgadas. Como podemos apreciar en la imagen que tenemos acá, está en la parte superior tenemos lo que son los centímetros y los milímetros y en la parte opuesta de la regla tenemos lo que son las pulgadas. Es importante indicar que hay muchas piezas a nivel de ingeniería y de arquitectura que se comercializan y se tienen que dibujar en pulgadas, que es la medida inglesa, porque sus fabricantes no son netamente nacionales, sino son a nivel internacional y deben cumplir normas internacionales. Y para poderlas cumplir, su elaboración tiene que ser con medidas en pulgadas. Tenemos el transportador. Es un instrumento utilizado para medir o transportar ángulos. Son hechos de plástico y hay de dos tipos, en forma de semicírculo dividido en 180 grados y de forma circular completa que son 360 grados. Los transportadores de 360 grados, como es más difícil de ubicarlos a nivel comercial, en cualquier papelería o librería siempre es más viable conseguir un transportador de 180 grados. Ellos generalmente se utilizan y se trabaja apoyándolo sobre la escuadra o apoyándolo sobre la regla T. Y con eso podemos trasladar, cuando estamos haciendo isometría o perspectivas, trasladar los ángulos para darle profundidad al dibujo, al diseño que estamos elaborando. Encontramos el escalímetro, que es una regla especial cuya sección transversal tiene forma triangular, con el objetivo de obtener diferentes escalas en la misma regla. Se emplea frecuentemente para medir dibujos que contienen diversas escalas. Su borde contiene un rango con escalas calibradas y con el simple hecho de girar este instrumento podemos variar de escala para poder ampliar o reducir un dibujo dependiendo de la necesidad de nosotros como dibujantes. Los escalímetros que existen a nivel de comercial tienen la escala 1:100, 1:75 y 1:50. Asimismo tienen la escala 1:125, 1:20 y 1:25. Más adelante veremos cómo se deben utilizar para poder, como se dijo, ampliar o reducir un dibujo dependiendo de nuestra necesidad. Tenemos el compás, que es un instrumento de precisión que se emplea para trazar
arcos, circunferencias y para transportar medidas. Existen 4 tipos de compás. Generalmente siempre encontramos el mismo tipo, el compás de pieza, el compás de puntas secas, el compás de bigotera y el compás de bomba. En la imagen podemos apreciar el compás de punta, son cuando no tienen punta de grafito, sino son 2 puntas metálicas. Entonces, ese es el compás de punta seca. Ellos generalmente sirven para realizar trazos sobre materiales, sobre cuero, sobre madera, y seguidamente con otras piezas damos el corte que necesitamos para nuestro trabajo. Otro elemento, otro instrumento no menos importante que los antes señalados está la goma de borrar y el papel. La goma de borrar nos permite a nosotros corregir, como estamos trabajando con lápiz de diferente grado de dureza, la goma de borrar nos permite corregir esos pequeños errores que llegamos a cometer o trazos que no deben ir por una sección, entonces nos permite modificarlo y realizar el trazo nuevamente. Ellos por lo general son blandos, flexibles y vienen de muchísima variedad, tanto de consistencia como de colores. El papel es la lámina fina hecha de una pasta de materiales distintos como trapos, maderas, algodón o celulosa de vegetales y es utilizado en todo el mundo para escribir, imprimir, pintar, dibujar, entre otros. Dentro del área de dibujo técnico, el papel se maneja por formatos. Los formatos van desde el A4 hasta el A0. Cada uno de estos formatos, A4, A3, A2, A1 y A0, corresponde a unas medidas específicas, comenzando que el A4 es el papel que usamos cotidianamente, pero no sabemos que se define A4 dentro del campo del dibujo técnico, que son las hojas de tamaño carta, que miden 210 milímetros por 297 milímetros. Entonces, nuestro punto de partida es el formato A4, que es el tamaño carta. Asimismo, encontramos lo que son las plantillas, que se utilizan para dibujar formas estándares, cuadrados, hexágonos, triángulos, elípticos, curvas. Estas se usan para ahorrar tiempo y para mayor exactitud del dibujo. Hay una gran variedad y gama de plantillas que van desde plantillas curvas como de formas geométricas, asimismo de líneas, de letras, también las encontramos a nivel de arquitectura. Venden plantillas que van en escala, desde escala 1, 100, 200 y 50 para ubicar el mobiliario dentro de las plantas de distribución. Pero esas ya son unas plantillas, perdón, muy específicas para el área de arquitectura. Como estamos haciendo uso de los lápices, se hace necesario la utilización del sacapunta, que es un instrumento que permite conservar la calidad del trazo del lápiz una vez que es usado, evitando variaciones en la expresión. En la medida que hacemos uso del lápiz, específicamente en los que son blandos o intermedios, en la medida que vamos haciendo el trazo, la punta se va desgastando y para conservar la uniformidad de su trazo, se hace necesario sacar punta. No ocurre lo mismo con los lápices de mayor dureza, que son los H. Ellos podemos realizar varios trazos y la punta se va a conservar. Con el sacapunta cerramos lo que es los instrumentos y materiales que se emplean para la elaboración del dibujo técnico. Ahora vamos con lo que es la simbología gráfica. Los símbolos gráficos están formalmente constituidos por un conjunto de formas y figuras abstractas de naturaleza geométrica, denominadas unidades formales. Junto con los garabatos experimentados en el periodo procedente, al ser utilizados como referentes de los contenidos del pensamiento, pasan a convertirse en un alfabeto gráfico del niño en este periodo de desarrollo. Es decir, los logos o la publicidad, el marketing que manejan muchas marcas o muchas señalizaciones de seguridad, parten de figuras geométricas que se van uniendo, se van moviendo
y se genera en algunas partes de forma abstracta y en otras con una imagen muy clara y muy concreta. Esta simbología gráfica se va universalizando. Entonces, llegamos todos a ver el logo en cualquier parte del mundo y logramos identificar que corresponde a una marca o a un producto específico. Esa es la significancia de la simbología gráfica, es lograr un objeto que sea reconocido universalmente. Tenemos como por ejemplo el logo de Windows, Nike, Pepsi, McDonald's, Apple, Facebook, la marca de Mercedes. Ellos son una simbología gráfica que es reconocida a nivel mundial. Dentro de la simbología gráfica, determinamos lo que son los logos universales a nivel de marketing y la simbología gráfica que es de seguridad y también debe ser entendida a nivel universal. Por decir, en los países donde se desarrolla el área de los zoológicos de contacto, se maneja la simbología que si hay venados, que si hay canguros, eso no aplica en Venezuela, pero sí la prevención de los animales tradicionales y típicos de nuestro país, así como la señalización de las estaciones de servicio, de los servicios públicos como el teléfono, el lenguaje de los cubiertos en un círculo que indica que hay un restaurante próximo a las personas, en una biblioteca o un área de lectura. Entonces, toda esa simbología gráfica parte de un lenguaje que surge de un dibujo, de un boceto, de una propuesta inicial que fue trabajada, procesada para llegar a lo que nosotros hoy día logramos percibir en nuestro entorno. En consecuencia, el símbolo es una representación gráfica o figurativa de una idea cuyo significado es aceptado por el convencionalismo humano, siendo el producto cultural de complejidad variada. Representa una realidad exterior por medio de una imagen. Encontramos allí el ejemplo de la bandera blanca o de la paloma como símbolos de paz y eso está reconocido universalmente desde los tiempos más remotos en nuestra situación actual y en situaciones futuras. Siempre la bandera blanca va a ser el icono de paz, así como la paloma blanca. Existen símbolos religiosos como lo es la cruz en la religión cristiana o la estrella de David en el judaísmo. Entonces son simbologías gráficas que tienen una identidad, tienen un lenguaje universal que es entendido por todos los seres humanos. La comunicación visual es una práctica que se encarga de utilizar los elementos visuales para expresar un mensaje que pueden inspirar cambios o evocar emociones. En este sentido de inspirar cambios y evocar emociones, ¿quién no ve el logo de McDonald's y se imagina una rica hamburguesa? ¿O quién no ve el logo de la Mercedes y se imagina manejarlo en algún momento de la vida? Entonces, la simbología gráfica desarrolla en el ser humano emociones y sensaciones y en consecuencia dan cambios a nuestra cultura y a nuestra actitud. Entendiendo lo que implica la simbología gráfica dentro de nuestro entorno como profesionales, vamos a dar secuencia a lo que es la unidad 1B, en donde comprenderemos lo que es el vocabulario de líneas, la valorización de la expresión y los símbolos. Dentro del vocabulario de líneas encontramos que el dibujo técnico es un lenguaje gráfico que se utiliza para comunicar en el marco de las actividades industriales y de diseño, permite comunicar las ideas más globales hasta los detalles vinculados con el contenido tecnológico. Para lograr su universalidad y entendimiento se hace uso de las líneas. Las líneas en el dibujo técnico se utilizan para diferentes propósitos, como proporcionar información específica para los diseñadores, para los fabricantes, los técnicos, arquitectos y demás profesionales que estén vinculados a la rama del diseño, de piezas o de mobiliario o de construcciones de mayor envergadura. Existe una valorización de líneas que es universal y es entendida así por todas las personas que estamos involucradas dentro de ese medio. Se definen lo que son líneas gruesas, líneas delgadas, líneas segmentadas o por trazos, líneas curvas,
raya y punto o raya y doble punto para indicar cortes. Es importante entender al nivel de expresión y la valorización de las líneas que cuando hacemos un dibujo y utilizamos líneas gruesas, las líneas gruesas denotan que el elemento está más cerca del ojo humano, está más próximo a nosotros como dibujantes. Las líneas continuas y delgadas indican que ese elemento está más hacia el fondo, más lejos del ojo humano y por lo tanto son más claras. Cuando utilizamos líneas de trazos intermedios o segmentadas, indica que el elemento está oculto, pero existe. Más adelante vamos a ir desarrollando cómo es esto de los trazos segmentados y de los elementos que están ocultos, pero que debemos indicar a nivel del dibujo que existen y que están. Lo que son las líneas de raya y punto, indica que son ejes para el replanteo de una edificación, los ejes de corte para una pieza, los ejes de ubicación dentro de la pieza, que es un eje que se debe conservar para el momento de diseñar una pieza mecánica o un circuito. Se debe respetar y mantener y tener claro que por allí va ese eje del elemento. En las líneas son un tipo de lenguaje entre técnicas, por esto están normalizadas y se tienen que saber interpretar. Estas líneas que fueron aquí señaladas, lo que es la gruesa, la delgada, la segmentada, la curva, la de raya y punto, es el lenguaje más universal que podemos encontrar dentro del área del dibujo técnico y está entendido así por todos los profesionales que allí hacemos vida. Entonces, dentro de la rama del dibujo técnico aparece la línea como una característica fundamental de este, que permite ilustrar los diferentes objetos. Con el debido vocabulario de las líneas, nosotros podemos expresar diferentes contenidos dentro de un mismo dibujo, siempre y cuando mantengamos ese lenguaje, ese vocabulario de una forma clara y sencilla, para que todas las personas que vayan a chequear ese dibujo puedan apreciar y valorar realmente cuál es el contenido de la pieza o del objeto dibujado. El vocabulario de las líneas. Existen diferentes tipos de líneas. Entre las principales se encuentra la línea guía, la línea de ruptura, la línea oculta, sobre la cual ya hicimos referencia, y la línea de corte de los planos. La línea guía sirve para señalar una parte del objeto a la cual se hace referencia, una nota. La línea de ruptura se utiliza con el fin de representar una pieza larga, la cual es acortada. Tenemos las líneas ocultas y segmentadas que representan esquinas o vértices de los objetos que se encuentran ocultos a la percepción inmediata del ojo humano. Está la línea de corte plano, que se utiliza para representar dónde se realizó el corte imaginario. En este caso, este ejemplo, asumiendo que nosotros realicemos un corte entre donde está el número 5 y el número 6, que elaboremos un corte ahí de la pieza, allí nosotros representamos esa línea de corte de plano, donde todas las personas al momento de visualizar la imagen se darán cuenta que el elemento fue cortado y que tenemos una vista de ese punto al fondo. Podemos apreciar igualmente en esta imagen inferior de la diapositiva, tenemos aquí las líneas punteadas. Esas líneas punteadas, como se indicó, denota que allí va el eje de la pieza y que se tiene que respetar y mantener al momento de calibrar y de elaborar la pieza como tal. Aquí podemos apreciar en esta imagen donde tenemos raya y punto, tenemos la letra A y tenemos la letra B. Eso indica que por allí está pasando el corte de la pieza. En la medida que avancemos en este módulo de dibujo dentro de la carrera, llegaremos al punto de manejar y lograr ese vocabulario y ese entendimiento real de cómo valorizar y cómo manejar todos estos tipos de líneas cuando elaboramos un dibujo. La valorización de la expresión.
Se requiere un análisis visual, imaginado de los objetos o de los conceptos a representar, contorno o límites de la forma, o símbolos, y la valorización de tonos y texturas de la superficie. Necesita únicamente de las líneas como elementos básicos de la definición de formas espaciales, variando su grosor, definido por el tipo de lápiz que se use, ya sea de puntas blandas B o puntas duras, las H. La expresión de los valores totales permite la representación de las características y materiales de la superficie de los objetos que se grafican. El dibujo y su correcta valorización es una herramienta muy útil y necesaria, ya que ha servido no solo para expresarse, sino también para comunicarse, para transmitir información generacional, entre otras infinidad de cosas que están en nuestro entorno inmediato. Entonces, la valorización de la expresión viene dada por el uso correcto y adecuado de los diferentes lápices que tenemos para poder dibujar. Pero no es solo tener los lápices y saber emplear la expresión como tal, es tener la imaginación, el realizar el análisis previo de la pieza o del dibujo que vamos a realizar, porque cuando tengamos esa claridad en nuestra mente, podemos dibujarla y proyectarla de una forma más concreta y acertada, para que las demás personas lo puedan entender. No podemos expresar a nivel de papel, a nivel de dibujo, de boceto, de trazo, aquello que no tenemos la capacidad de imaginarnos. ¿Por qué? Porque se hace más difícil. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea conceptual de la pieza, del elemento, todo va fluyendo para poderlo diagramar, para poderlo dibujar. Y utilizando los lápices de forma correcta, daremos la valorización, la mejor valorización a ese elemento para que las personas lo puedan apreciar. Si observamos con detenimiento las imágenes que tenemos aquí, podemos apreciar en esta figura lo que son las líneas principales del elemento que lo define, que son las líneas más gruesas. Y tenemos al fondo, en líneas más claras, las líneas guías que nos sirvieron para poderlo elaborar. Eso en cuanto a lo que es un dibujo de una pieza mecánica muy específica. Nos vamos a la otra imagen donde tenemos un boceto a mano alzada, donde a través de las líneas, de las profundidades, de la sombra, de los trazos, podemos dar una idea muy clara de lo que se está diseñando, de lo que se está proyectando. Aquí podríamos apreciar que hay una construcción de fondo que tiene una sombra sobre el piso, una textura de piso en un formato cuadrado. Se logra también apreciar unas pérgolas que sirven para generar un cerramiento del espacio que da sombra a la pared que tiene de fondo. Asimismo, se logra ver una cornisa en la parte superior de lo que se proyecta como una pared de profundidad. Logramos ver al fondo lo que es el cielo y pudiese parecer un árbol aquí al fondo de la construcción. Entonces, con el manejo de diferentes líneas, con una valorización adecuada, estos dibujos toman vida, pero para que tomen vida tenemos que tenerlos muy claros a nivel conceptual para poderle dar forma. En consecuencia, existe una valorización universal que toma como punto de partida que las líneas más gruesas representan los elementos más cercanos o relevantes del dibujo. Las líneas más delgadas o claras representan los elementos más distantes al observador o a la idea conceptual que se tenga del mismo. Las líneas con segmentos cortos representan elementos o formas que no se logran ver de forma directa, pero existen y son parte del objeto que se dibuja. Podemos apreciar en la imagen inferior que tenemos en líneas continuas y gruesas lo que sería para nosotros la parte más elevada de ese elemento. Y vemos en líneas punteadas lo que está oculto, lo que está por debajo de esa superficie más inmediata. Es decir, la correcta utilización de las líneas gruesas o delgadas, continuas o punteadas darán calidad al dibujo, permitiendo su comprensión y análisis. Los símbolos. En la elaboración de los dibujos técnicos se utiliza gran variedad de simbología dependiendo del tipo de proyecto a realizar.
Entre los símbolos que se utilizan están los eléctricos, electrónicos, de soldadura, de superficie, de cortes, entre muchos más, dependiendo de la rama en la cual se esté desarrollando el dibujo. La simbología en el dibujo técnico se divide en varias ramas, como se venía indicando. Está el dibujo arquitectónico, el dibujo civil, eléctrico y mecánico. Cada uno de los temas tiene símbolos que difieren entre ellos. Algunos se repiten entre dos o más de ellos y vienen a representar lo mismo. Actualmente el diseño industrial es un campo fundamental en áreas tales como la automoción, la juguetería, la industria electrónica o el sector del mueble, entre otras. Es decir, el dibujo técnico a nivel industrial abarca muchas áreas y muchas piezas que son del uso cotidiano del ser humano, que va desde un juguete hasta una estructura deportiva. Entonces necesitamos saber diagramar y proyectar todas esas ideas para que todos logremos entender sobre lo que se está diseñando. En este último caso, por ejemplo, el diseño industrial es esencial a la hora de poder crear mobiliario ergonómico, funcional y cómodo, que permita que cualquier usuario no solo pueda hacer uso del mismo de una forma sencilla, sino también que sea confortable. Entonces, la elaboración y diseño de este tipo de mobiliario requiere del análisis primero del usuario. Una vez que tenemos definidas las necesidades del usuario, podemos comenzar el proceso de diseño de esas piezas o de ese mobiliario que viene a satisfacer esas necesidades. Con base en la elaboración de un dibujo adecuado que estudie las proporciones y la posición más cómoda, podemos lograr diseños más adecuados a la satisfacción de esos requerimientos. La simbología varía según la rama de la ingeniería que se requiere representar, asimismo en el área de la arquitectura. La ingeniería mecánica requiere la representación de piezas o partes de máquinas. Dentro de la ingeniería electrónica representan circuitos eléctricos que conforman un sistema funcional, estableciendo las partes generadores o consumidores de energía. En el dibujo de la ingeniería civil se da el dibujo de máquinas, de estructuras, de cimientos para casas o estructuras mecánicas, entre otras. Dentro de las estructuras o los cimientos encontramos vigas, columnas, las fundaciones. Dentro de los dibujos mecánicos sería la colocación de los ascensores, de los aire acondicionados. Cuando hablamos de la ingeniería mecánica requiere de piezas o máquinas, esto va a nivel ya industrial, a nivel automotriz, cuando se diseñan las piezas, las válvulas y todos los piñones y todas aquellas piezas que requieren la parte mecánica, ya sea de un automóvil o de una máquina en específico. Dentro de la ingeniería electrónica se representan los componentes o partes de un circuito, resistencia, focos LED, sensores de temperatura. Dentro de la arquitectura se representa una gama gráfica que permite definir los planos de diferentes tipos de construcciones. En las imágenes adjuntas a esta presentación podemos apreciar diferentes símbolos que varían dependiendo de la ingeniería bajo la cual se esté elaborando el proyecto, la pieza o el dibujo. Entonces tenemos un lenguaje para lo que es la ingeniería mecánica, así como un lenguaje o simbología para la ingeniería mecánica, para la ingeniería eléctrica, la civil, la electrónica y la parte de arquitectura. En la medida de la práctica podemos encontrar varios símbolos que representan exactamente lo mismo para todos. Un ejemplo que se me viene así más rápido e inmediato es el botón de encendido de nuestros celulares, que es el mismo que tiene el televisor. Es el mismo que tienen las computadoras, las PC o los ordenadores. Todas ellas tienen el mismo dibujo,
el mismo símbolo que lo representa, que es un círculo con un elemento vertical en el medio. Ese símbolo es universal hoy día y significa que es el interruptor o la pieza que permite el encendido y el apagar de un equipo electrónico o mecánico. Entendiendo que cada una de las ramas tiene una simbología diferente y particular, damos cierre a lo que es la unidad 1B del lenguaje gráfico. A continuación, señalaremos los aspectos que están pendientes, que sería trazado a mano alzada, las técnicas del trazado a mano alzada y lo que corresponde a los croquis, tanto de piezas e instrumentos mecánicos, eléctricos y electrónicos. El trazado a mano alzada es un dibujo en el cual se realiza sin emplear ningún tipo de herramienta auxiliar. Recordemos que inicialmente en la unidad 1A estuvimos hablando de los instrumentos y materiales que utilizamos para la elaboración de los dibujos. En este caso específico, lo que corresponde al trazado a mano alzada, para elaborarlos a ellos no requerimos de ninguna de esas herramientas o instrumentos de los cuales se hizo referencia. No usamos escuadras, ni regla T, transportador o compás. Lo que sí utilizamos y es vital y fundamental es el lápiz, el borrador y el sacapuntas, ¿sí? Entonces, aclarado este punto, señalamos que el dibujo a mano alzada es aquel que se realiza, perdón, sin emplear ninguna herramienta auxiliar, sino que se hace con la mano, el lápiz o un instrumento similar. Un instrumento similar que puede ser un portaminas o un lapicero. Casi nunca se hacen bocetos con lapicero, pero si en el momento la emergencia y la prioridad es lograr graficar algo de forma expedita, nos valemos de las herramientas que tenemos en ese momento para poderlo realizar. También se conoce el trazado a mano alzada como el dibujo a pulso. Este dibujo no se hace a escala, pero debe mantener la proporción. Si nosotros estamos haciendo el boceto de una pieza mecánica, no podemos hacerla de proporciones fuera de escala, porque se perdería la esencia del trazado a mano alzada y se perdería la perspectiva y la proporción del mismo elemento. Los trazados a mano alzada se realizan de forma directa, sin un boceto previo, sin correcciones o modificaciones posteriores, porque es una idea inicial, es una idea principal de lo que se quiere llegar a concretar más adelante. Se trata, por lo tanto, del dibujo creado sobre la marcha, utilizando solamente el lápiz, un bolígrafo u otra herramienta para realizar los trazos. La creación de un dibujo a mano alzada requiere de un dominio preciso del lápiz o del instrumento utilizado, además de una buena capacidad de observación para transmitir los detalles al papel. Recordemos también en la unidad 1B que hicimos énfasis en lo que es el valor de la expresión, la valorización de la expresión, para que en ese momento indicamos que para poderla lograr tenemos que tener una claridad del proyecto o del dibujo del objeto que queremos dibujar. Lo mismo ocurre con el trazado a mano alzada. Tenemos que tener una idea previa a nivel cognitivo de lo que queremos proyectar, porque en caso contrario se hace muy difícil captar o resumir en una hoja de papel todas esas ideas que van divagando en nuestra mente si no tenemos una concreción específica a dónde queremos llegar. Para realizar el trazado a mano alzada no es algo tan improvisado como suena su concepto o su definición. Se requiere pulir la mano, irla soltando a través de ejercicios que nos van a ir facilitando esa concepción de líneas y trazos más uniformes, más fluidos, para darle calidad, humanidad y sensibilidad al boceto o al dibujo que se está haciendo a mano alzada. Podemos apreciar aquí en nuestras gráficas diferentes ejercicios que se envían y se asignan para que la persona vaya soltando la mano, donde se logra observar que dentro de todos esos elementos, ya sean líneas, curvas, círculos, semicurvas, se nota que hay una uniformidad en el trazo. Eso lo da la práctica de ir soltando la mano, así como
en épocas anteriores, cuando a las personas le enseñaban el método Palmer, y para iniciar el proceso de escritura en método Palmer, primero mandaban una serie de ejercicios para que la persona fuera soltando la mano. Lo mismo ocurre con el trazado a mano alzada. Debemos ejercitarla para que ella tenga soltura y vaya manejando la proporción, ya sea de elementos muy pequeños o elementos más grandes. En consecuencia, para realizar los dibujos a mano alzada se hace necesario tener la habilidad, así como haberla desarrollado mediante distintos ejercicios que se pueden apreciar en las gráficas que tenemos allí en la diapositiva. En este caso, entre los más adecuados encontramos realizar dibujos con líneas que vienen a ser la base del boceto. Aprender a realizar correctamente líneas rectas en la adecuada dirección. Las líneas generalmente no llevan segmentos. Las líneas se tratan de hacer un trazo único y continuo y uniforme para que tenga el dibujo la mayor claridad posible. Al momento de elaborar un croquis a mano alzada, se tiene que dar la relevancia y la importancia de los aspectos a resaltar de él. Para mejorar la habilidad de los arcos y de los círculos, se mandan ejercicios específicos de óvalos y de circunferencia para que la persona vaya soltando la mano. Se debe desarrollar lo que se conoce como técnica de curvas ovaladas, que consiste en dibujar lo que son elipses, ya que cuenta con una gran dificultad y permite la destreza de desarrollar simultáneamente líneas rectas y líneas curvas. Todos estos tipos de ejercicios o de prácticas van a permitir que al momento de realizar o de resolver de forma inmediata un requerimiento de un diseño, lo podamos hacer de forma rápida y con una mayor claridad y precisión de lo que queremos dibujar y de lo que la persona nos está solicitando que le dibujemos. Dentro del trazado a mano alzada existen 4 tipos de técnicas. Dentro de esas técnicas tenemos lo que es el dibujo artístico. Este tipo de dibujo a mano alzada se caracteriza por tener dentro de su concepción el trazado de líneas y formas que no se plasman, sino captan como emociones. No es un dibujo rígido, es un dibujo abierto, más abstracto, donde la persona o el dibujante capta su entorno inmediato y lo lleva a una hoja, a un lienzo, a un pliego. Este tipo de casos, el dibujo artístico lo encontramos mucho cuando se dan las ferias o actividades culturales en espacios públicos, ya sea plazas, teatros. Encontramos personas que logran captar o dibujar los rostros de las personas. En la mayoría de los casos los cobran, ¿no? Porque viven de eso. Pero más allá del costo, es el dibujo artístico, es el observar con detalle las características y rasgos del rostro que van a dibujar y proyectarlo, resumirlo en una hoja de papel. Tenemos seguidamente lo que es el dibujo natural. El dibujo natural parte del principio de que el dibujo es una experiencia sensorial. El dibujo natural es realizar una ilustración de un modelo vivo, utilizando personas, animales o plantas como modelos, con los que se puede interactuar. El dibujo natural es útil para generar una memoria visual. De esta manera, cuando desarrolles dibujos propios, recurrirás a lo que ya tienes en tu mente. Hay muchos artistas que se especializan o su línea de dibujo es exactamente este ámbito, lo que es la parte natural. Logran captar los famosos bodegones que reflejan o plasman todos los elementos que conforman una cocina. Esos son los famosos cuadros de bodegones. Captan la sombra y las características muy específicas de todos esos elementos que tenemos allí
dentro de la cocina. O el dibujo natural en espacios abiertos, donde se capta la naturaleza, el comportamiento del viento, la incidencia solar sobre algún elemento que esté allí en el paisaje. Entonces, las técnicas del trazado a mano alzada está el artístico y el natural. Hacemos referencia a ellos porque nos sirven como la punta de lanza para iniciar un dibujo técnico. Pero nosotros vamos un poco más allá de eso. Ya cuando empezamos la implementación de las herramientas y de los instrumentos adecuados, concretamos que esos primeros bocetos, ya sea a nivel artístico o a nivel natural, se concreten en un objeto más tangible y real a la necesidad de nuestro proyecto. Asimismo, encontramos dentro de las técnicas de alzado, de trazado a mano alzada, lo que son las caricaturas y los croquis. Las caricaturas es muy particular porque casi siempre sacan a resaltar las cualidades positivas o negativas que puede tener un individuo. Generalmente las caricaturas son hechas sobre personajes, ya sean famosos o de farándula, de política o a nivel internacional que sean conocidos, sean reconocidos, ¿no? En la gráfica podemos encontrar la característica que tiene el jugador uruguayo Luis Suárez, ¿sí? Que él se denota por una gran sonrisa. Tenemos a Leonardo DiCaprio, encontramos a Madonna y a este actor tan famoso que ha hecho películas emblemáticas como 300 y muchas de esa índole. Entonces, donde se resaltan siempre las características positivas o negativas. Entonces, podríamos resumir que la caricatura es un dibujo a mano alzada que reconoce y exagera las características físicas del rostro del personaje a retratar. En ocasiones es un retrato de la sociedad reconocible para crear un parecido fácil e identificable. Generalmente es humorístico. Siempre la caricatura va a la parte del humor, de la burla, de darle otro enfoque a una situación que es una realidad en algunos momentos no muy grata, pero siempre la persona que se dedica a la caricatura trata de explotar esa parte jocosa y divertida de un momento difícil. Entonces, esa es otra técnica de lo que es el trazado a mano alzada. Y para cerrar lo que son estas técnicas, encontramos lo que es el croquis, que se refiere a trazos simples que muestran las características de un espacio. Suelen usarse como una herramienta del dibujo técnico. Plasma de forma simplificada una imagen o alguna idea. Se elaboran sin utilizar instrumentos de dibujo ni medidas, pero como lo indicamos inicialmente, el trazado a mano alzada siempre debe mantener una proporción, porque si no manejamos la proporción, perdemos la capacidad espacial de entender los elementos. Consiste en un borrador, un adelanto o una versión previa, nunca definitiva porque es mejorable, es modificable. Se hace a mano alzada, sin herramientas, generalmente con trazos rápidos e irregulares. En este sentido, encontramos en nuestra pantalla el boceto de a nivel de perspectiva de una construcción, donde con trazos muy irregulares logramos definir las volumetrías. Todos en algún momento hemos elaborado un croquis. ¿Para qué? Para dar la referencia de la ubicación de un local, de un lugar que conocemos y que otra persona nos está pidiendo de referencia. ¿Dónde queda tal farmacia? Entonces, si la persona no es muy auditiva, sino es más visual, y nosotros somos diestros en la elaboración de croquis, de trazado a mano alzada, con gran facilidad tomamos un papel y allí graficamos la dirección, el croquis, para que esta persona logre ubicar esa farmacia que está buscando. Entonces, los croquis se hacen a mano alzada y de forma rápida con trazos irregulares, ¿sí? Entonces, allí tenemos lo que es el dibujo de la perspectiva y la volumetría de un proyecto
como en un croquis de ubicación donde hace una señalización de un área verde, de unas edificaciones, así como un recorrido, un circuito que tiene este conjunto o este lugar donde se está haciendo referencia, al que se hace referencia. Luego de conocer las diferentes técnicas que tenemos en el trazado a mano alzada, llegamos a un punto muy relevante para nosotros como dibujantes del área de ingeniería, ¿sí? Que son el croquis de piezas e instrumentos mecánicos, eléctricos y electrónicos. Es importante destacar que el croquis es una representación rápida, realizada a mano alzada, sin instrumentos de dibujo y con medidas aproximadas, es decir, con proporción. No con medidas, pero sí con una proporción para poder dar una idea clara de lo que estamos dibujando. Entonces, este croquis nos permite la visualización e interpretación de una pieza determinada. No es una idea concreta, pero sí es una idea general de lo que queremos dibujar. Su elaboración a mano alzada no quiere decir que no haya que hacerlo sin ninguna normas determinadas. Como hemos indicado anteriormente, existe un lenguaje de líneas, un lenguaje de trazos que permite que este dibujo, este croquis de piezas mecánicas, eléctricas o electrónicas sean entendibles para toda aquella persona que lo está leyendo. Entonces, el croquis debe ser claro y limpio, y por supuesto acotado a nivel externo. Este tema del acotamiento posteriormente lo iremos también desarrollando, pero tenemos que ir conceptualizando que el croquis maneja una proporción aproximada y esa proporción aproximada viene dada por el manejo de medidas. Entonces, si hacemos un trazo dentro del dibujo y decimos o estimamos que ese trazo tiene una medida de 4 metros, de 4 centímetros y vamos a proyectar un elemento similar pero que mide 2 metros, entonces a nivel de proporción ese elemento debería ser la mitad de la primera línea o del primer trazo que hemos realizado. De esa manera manejamos la proporción a nivel visual y también nos permite realizar un acotamiento estimado y aproximado de la pieza que estamos dibujando. Un buen croquis, y esto es importante destacar y señalar, es capaz de dejar la pieza debidamente definida, por lo que es conveniente que se realice con destreza. Se dan situaciones en la parte mecánica cuando se va a elaborar o se va a mandar a hacer una pieza en el torno. Generalmente se lleva la pieza original, que es la que está presentando el desgaste o la falla. Se lleva la pieza, pero en dado caso que la pieza estuviese partida o estuviese muy deteriorada, se debe hacer un croquis, un dibujo para que el tornero tenga la idea de cómo tiene que elaborarla. Entonces, es vital, importante destacar que un buen croquis es capaz de dejar la pieza debidamente definida, por lo que es conveniente que se realice con destreza. Esta destreza implica que sea un dibujo claro, limpio y proporcionado. Como se hace a mano alzada, no se utiliza ni medidas ni escalas, aunque es muy importante que guarde proporción en las medidas. ¿Sí? Entonces, esa destreza implica necesariamente la proporción. Después de tener definidas las vistas, se colocarán las cotas, que dejarán la pieza definida con sus medidas exactas. Cuando nosotros tenemos un elemento a dibujar, el elemento lo tenemos que percibir y determinar, captar las diferentes perspectivas y vistas que él puede tener. Todo elemento tiene una vista frontal, lateral derecha, lateral izquierda, una vista posterior y una vista superior. Progresivamente iremos desarrollando todas esas destrezas de cómo visualizar una pieza y cómo sacar las diferentes vistas que van a permitir su mejor definición y entendimiento. Los croquis pueden ser de muy variadas condiciones: exposición de ideas, esquemas de ejecución, esquemas de cálculo de proyectos de trabajo o taller. Su representación seguirá las normas en las que está basado el sistema diédrico,
¿Qué es el sistema diédrico? Es un método que nos permite representar sobre una superficie plana objetos situados en el espacio mediante sus proyecciones sobre un ángulo diedro. En resumen, son las diferentes vistas que podemos tener sobre un mismo elemento. Vamos a imaginar un sacapunta, el sacapunta de hierro normal que hemos utilizado durante toda nuestra vida. Él, si lo vemos de la parte donde se introduce el lápiz, tenemos una vista de un círculo que tiene una profundidad. Él tiene una vista lateral derecha, una vista lateral izquierda, ¿verdad? Donde vamos a apreciar una parte recta, una serie de líneas que simbolizan o denotan la curva donde nosotros apoyamos nuestros dedos para tomar el sacapunta. Si tomamos una vista superior, observaremos que se aprecia una hojilla con un tornillo que es el que lo fija. Entonces, así sucesivamente, todos los objetos que nosotros podemos percibir tienen diferentes vistas que se definen laterales, superiores, frontales, posteriores o inferiores. Por tanto, cada una de las vistas, como hemos hecho referencia, debe estar situada a un lado que le corresponda y entre todas existirá una correspondencia. Es decir, como si observamos la imagen que tenemos en la parte inferior, tenemos un elemento que tiene una vista lateral derecha, una vista lateral izquierda y tiene una vista inferior. Se proyecta en la parte inferior, pero realmente estamos visualizando lo que tenemos en la parte de arriba. Entonces, esta inclinación que tenemos del elemento la podemos percibir en nuestra vista lateral derecha, pero no la podemos apreciar en nuestra vista lateral izquierda porque realmente no la vemos, pero sí dibujamos con mucha sutileza, con una línea clara y punteada al fondo, este corte que estamos observando donde está la flecha roja. Si hacemos un énfasis en lo que es la vista superior, que es mirar de arriba hacia abajo, podemos apreciar que vemos esta superficie en forma de L, la tenemos proyectada aquí en la parte inferior, y esta pendiente no la observamos como pendiente porque estamos desde la vista superior, pero si lo vemos, esta línea, este trazo aquí, que es donde inicia la caída, la apreciamos en la superficie de esta vista. Entonces, todo elemento requiere del sistema diédrico para poder proyectar las diferentes vistas que podemos tener de él. Podríamos resumir que un croquis se puede realizarse partiendo de una idea, de una pieza real o de una pieza en perspectiva. De una idea, como lo hemos indicado, tenemos que tener claro a nivel cognitivo qué estamos dibujando y qué queremos proyectar. Entonces, una idea, en el momento de proyectar o representarla en el papel para que sea para una necesidad concreta. En resumen, un croquis puede realizarse partiendo de una idea, que en el momento de proyectar o representarla en el papel nos permite satisfacer una necesidad concreta de lo que tenemos conceptualizado. Podemos realizar un croquis partiendo de una pieza real. Dicha pieza puede moverse y observarse desde cualquier ángulo. Cuando decimos que puede observarse desde cualquier ángulo, es que rotamos la pieza y logramos apreciar las diferentes vistas que ella tiene. Eso nos permite ampliar nuestro campo visual y darle a ella las características que la ayuden a definir de mejor manera. Y también se puede elaborar el croquis partiendo de una pieza en perspectiva. Para elaborar un dibujo desde la perspectiva, esta acción implica una analogía especial del objeto en 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Requiere una mayor precisión en las características del mismo y nosotros como dibujantes tenemos que tener la mente muy amplia y muy clara de cómo se comportan las diferentes formas y figuras que componen este objeto para poderlas resumir en un papel.
En el caso de la figura que tenemos en esta lámina, podemos apreciar que el objeto principal efectivamente es una pieza en perspectiva, porque tiene alto, tiene un ancho y tiene una profundidad. Cuenta con las tres dimensiones, tanto en X, en Y y en Z. Pero de esa figura en perspectiva, estamos sacando las vistas. Estas vistas son en 2D o en dos proporciones, que tendríamos única y exclusivamente el alto y el largo. No tenemos profundidad, pero partimos de una imagen o de una figura en perspectiva para poderlas elaborar. Entonces, podríamos indicar que los croquis tienen muchas maneras de elaborarlo, pero lo más importante dentro de todo este conjunto de aspectos que hemos analizado del lenguaje gráfico está la soltura de la mano, la concepción conceptual de lo que queremos dibujar y teniendo esos dos elementos más una correcta valorización, podemos elaborar dibujos de gran calidad y de precisión para el entendimiento de todos aquellos que estén involucrados al momento de diseñar, de proyectar o de construir un proyecto de diferente índole. Puede ser dentro del área de la ingeniería mecánica, dentro de la ingeniería electrónica, eléctrica, la ingeniería civil y la arquitectura. Con este resumen de los tipos de ideas o de los principios con los cuales parte la elaboración de un croquis, daríamos cierre a lo que es la unidad 1 del lenguaje gráfico para la elaboración de dibujos técnicos.